Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Nosotros estamos hoy en la presentación del primer libro como grupo editor. Somos el grupo editor El Zarpazo. Empezamos hace unos años atrás con un proyecto PROFAE, un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades, de la universidad y acá de la Facultad de Humanidades. En ese momento iniciamos una experiencia de escritura de fascículos de historia regional destinada a la docencia de la escuela secundaria. En ese momento eso llegó al Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades como un pedido del claustro de graduados, de nuestros egresados que están trabajando en las escuelas secundarias, y que en ese momento fueron a pedirle a charlar esa cuestión con Héctor Jaquet, con el profesor Héctor Jaquet, que se acercó al departamento, y bueno, con Héctor, que lamentablemente no lo contamos ya en el equipo, iniciamos esa tarea. Hemos publicado 2 fascículos, en otras oportunidades hicimos la presentación de los fascículos. Ahora estamos trabajando en el tercer número de los fascículos, que ya estamos bastante cerquita de sacarlo. Y en el camino nos entusiasmamos con la tarea y empezamos a pensar en la posibilidad de publicar algunas otras cosas que hacen al ámbito de la historia regional y las demandas de los historiadores, las tantas tareas pendientes que tenemos en la historiografía regional. Solamente voy a hacer una pequeña presentación para darle lugar a Francisco y a Daniel, que son los protagonistas hoy de la presentación. Quería solamente contarles por qué nos llamamos El Zarpazo. En su momento, en esta experiencia de trabajo muy horizontal, como todas las cosas que proponía Héctor, habíamos debatido, tenemos que cuando publicamos las cosas tenemos que ponernos un nombre, una denominación, y habíamos debatido y habíamos elegido denominarnos El Zarpazo en alusión a constituirnos en un grupo editorial que estaba proponiendo publicar cosas que fueran un aviso, una llamada, un zarpazo a algunas verdades consagradas de la historia regional. Un zarpazo a la historia oficial, de alguna manera, ¿no? Ese es nuestro desafío y nuestra pretensión. En el equipo estamos los integrantes que están acá presentes: Francisco Sánchez, que colabora con nosotros, es diseñador gráfico, y es muy importante su tarea en nuestro trabajo. De los docentes del Departamento de Historia éramos 3 con Héctor, y ahora estamos Daniel Cantero y yo, que soy Esther Lucía Schroeder, para los que no me conocen, Katy. Trabajan docentes de otros departamentos como Camila Carballo, que también es egresada de Historia, que trabaja en el área pedagógica, y graduados de la carrera como Jorge Romero, Franco Yoles e Ileana Marinón, ¿no? Y Martín Reynoso, que no está hoy presente porque vive en Banda, en la localidad de Banda, y está un poquito difícil venir. Así que estamos en una construcción, en un desafío de poder publicar cosas. Queremos hacerlo en un formato que sea accesible. Estamos trabajando en la divulgación en las redes de las cosas que vamos haciendo, y estamos muy contentos de llegar a esta instancia y de que nos estén acompañando en esta tarde. Así que solamente eso. Les cedo la palabra a Francisco. Gracias. Sí, soy Francisco Sánchez. La mayoría de los que me conocen me vincula a la editorial universitaria porque soy del grupo fundador. Mi oficio es de diagramador. Tengo mucha experiencia en eso. Y a mí en esta presentación me toca hablar un poco justamente del proceso de producción de este material, y de los entretelones que hubo, que puede servir también como para contar a los que por ahí no conocen cómo funciona un proceso de edición. Como les decía,
Katy, yo llegué acá convocado por Héctor Jaquet para el proyecto de los fascículos. Y fue en la elaboración del fascículo 1 y 2, que se trabajó siglo XIX, donde empezó a aparecer el nombre de Rabe, tanto por Daniel, que en algún momento estábamos hablando de fuentes conocidas, más conocidas, desconocidas, y también en un artículo de Snihur, donde también lo nombra Rabe. Y bueno, la verdad que a mí lo que me pasó en ese momento es, porque yo tengo contacto con bastantes materiales de viajeros, pero no me sonaba Rabe, y me sorprendió esta persona que habían dado por aquí. Entonces, bueno, y Daniel también incentivó mi curiosidad porque me dijo, es una persona que tiene todo lo de los otros que han venido acá, sin embargo es un desconocido que ni siquiera se conocen, se sabe dónde están sus libros, prácticamente hay pocas ediciones. Sería bueno ponerlo en movimiento, ese texto, dárselo a los investigadores, dejarlo ahí para que circule, que se merecía un espacio, un lugar. Entonces, bueno, ahí dijimos, bueno, y por ahí le podemos dar el lugar que se merecería este viajero. Y bueno, le pedí si tenía el texto, él me decía, es muy difícil tener un original porque se hizo hace 150 años o más, y no se encuentra, la gente lo conoce, pero no está disponible el texto. Y entonces me trae una fotocopia, que es lo que había en ese momento. Yo quería tener contacto con el material, a ver de qué se trataba. Y bueno, tuve lo primero que tuve es una impresión de sorpresa, porque me encontré con alguien que realmente escribía como de otra época, con palabras que no se usan tanto y además con grafías antiguas, que lo primero que pensé, bueno, evidentemente así se escribía hace 150 años, porque, no sé, me encontré con, por ejemplo, jefe escrito con G, me llamó mucho la atención, acentuadas la A, la O, la palabra O, muchas palabras en portugués, o sea, de lugares, de ríos, en portugués. Claro, después Daniel me había dicho que Rabe había estado en Brasil. Bueno, entonces ahí surgió uno de los primeros charlas, debates que tuvimos en el grupo. Bueno, el material no es largo, lo podemos hacer, pero ¿qué hacemos con el texto? Porque el texto tenía estas cuestiones. Incluso en un momento leí que decía San Martín, por nuestro San Martín, el general, y San Martín estaba sin acento. Y digo, ¿qué? ¿Se escribiría sin acento en esa época? Me metí a investigar, fui a una fuente importante, el libro de Bartolomé Mitre, lo encontré en un archivo en internet, que hay tantas cosas, y bueno, no, sí, hace 150 años sí se acentuaba la palabra San Martín. Bueno, entonces me di cuenta que también la edición de Rabe original, la primera, tenía errores de ortografía. Entonces, bueno, ahí hubo un debate. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos como está? ¿Lo dejamos como un artefacto así, prácticamente histórico, duro, así como está? ¿O lo actualizamos, lo ponemos, que al que lo iba a leer no le pase lo mismo que a mí, que tenga esa extrañeza, como si se tratara de otra cosa? Porque claro, lógicamente, nosotros los que compramos libros y leemos, estamos acostumbrados a que las editoriales actualicen los textos en general. Bueno, entonces tomamos la decisión más difícil, que era ponerse a corregir, a tomar decisiones de responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los nombres de lugares? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, me acuerdo que había, por ejemplo, 3 lugares que estaban escritos de 3 maneras diferentes. Bueno, en esos casos lo que dijimos es, vamos a optar por la más parecida a la nueva, a la moderna. Entonces, de Musi estaba escrito Dumousi también. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar. Si nosotros hacemos la actualización de texto, de paso hacemos lo que se hace siempre, corregir errores pasados, porque nunca las ediciones salen perfectas. Siempre el error cero en nuestra profesión no existe. Bueno, entonces, pero el texto estaba muy bueno. Pero además también había algo que, si había un error, también uno le podía perdonar. Rabe
Rabé era alemán, o sea que su lengua madre era el alemán. Después se revalidó su título en Río de Janeiro, o sea que hablaba portugués. Y después vino acá y hablaba español, o sea que tampoco se le podía pedir que sea un maestro de la ortografía. Pero bueno, más allá de eso, nosotros decidimos que el texto valía, y lo que no estaba de ninguna manera en duda era que le íbamos a agregar un texto con la visión del presente, y alguien que ponga, algún historiador, que iba a ser Daniel, que también nos dé una coyuntura de lo que pasaba en la zona mientras él andaba por aquí, en la región. Bueno, entonces, decidida la actualización, nos pusimos manos a la obra, y ahí empezamos con el otro problema, que tiene que ver ya con la parte técnica. El texto era una fotocopia, y lo que se hace generalmente es hacer un reconocimiento óptico de caracteres, con un escáner, con un programa que reconoce los caracteres y lo pasa a texto. Pero eso también requiere un cuidado, porque ese cuidado hay que tenerlo porque todavía el software no es tan inteligente como nosotros y puede equivocarse. Entonces ahí hay un cuidado, y bueno, en ese cuidado y en lo que respecta a lo que es ortotipografía, por suerte tuvimos también la ayuda de Lara Montero, que le quiero agradecer, que ella es egresada de la carrera de letras, que nos ayudó muchísimo en eso. Y bueno, así avanzó la edición. Una cosa que a mí me dio la pauta de que hicimos bien en actualizar el texto a un lenguaje moderno, es que en un momento en la corrección de Galera, que es la última que se hace antes de imprimir, me dice Daniel: che, hay un párrafo que dice que no sé, yo no me acuerdo exactamente cómo era el párrafo, pero decía, hay restos de ruinas desperdigadas de los jesuitas que están cubiertas de yerba. Y me dice, la gente puede creer que eso es yerba mate. Y tenía razón, porque además, cerca de las ruinas había yerbales hortenses, que muchas veces los jesuitas también se habían ocupado de poner. Y bueno, y ahí me di cuenta que sí, que realmente la actualización de texto valía la pena, porque esas son cosas que nos puede pasar al lector de hoy. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la decisión de lo que es de la gráfica. Como esto pintaba que podía, si esto continuaba bien y prosperaba, podía ser el primero de una serie de libros parecidos, donde lo que se buscaba era volver a poner estas fuentes al alcance de los investigadores. Pensé en términos de serie como diagramador. Bueno, a ver, siglo XIX, una tipografía de la época. Me gustó una que es nueva, hecha ahora, pero al estilo neoclásico, que es la tipografía que se usaba muchísimo en esa época, que tenía como característica que esa tipografía de esa época es una tipografía racional, es romana, es con serif, pero es una tipografía que quería desprenderse un poco ya de lo que eran las tipografías que imitaban la escritura hecha a mano. Una de las más famosas tipografías es la Bodoni, de esa serie, que acá me acuerdo de Ana Borcito, que está ahí, mi maestra. Hemos hablado mucho de la Bodoni, que es una tipografía muy elegante. Bueno, entonces un poco la decisión de la gráfica fue comodidad en la lectura, un papel que no parezca tan blanco, que tenga que ver con la época, que parezca viejo. Adopté algunos ornamentos de la época, algún filete, mucho espacio, lectura ágil, libro cosido, buen papel, tratar de ir a una buena impresión. Bueno, y eso es lo que tratamos de hacer. La tapa no es tan antigua, es más bien moderna, pero tiene elementos antiguos como la tipografía esa neoclásica y una hermosa lámina del libro de D'Orbigny, del cruce de Santa Lucía, que es un río muy conocido en Corrientes, lo que le da también una impronta de antigüedad.
Eso es como se decidió la gráfica. Y bueno, ahora me queda un poco explicar por qué se llama imprescindibles los textos. Porque creemos que esos textos tienen que estar a la mano del investigador, ¿por qué no del público que le gusten los relatos de viajeros como estos? Y que tienen que estar, son herramientas para el que quiere saber cómo era una época anterior, cómo se escribía, cómo se vivía, y de primera mano, o sea, frescos, testimonios frescos. Así que pensamos que esto podría inaugurar una serie, ojalá podamos continuar la tarea, tenemos pensado algunas otras cosas más. Y que pensamos que Rabé se merecía la oportunidad de que la gente lo conozca. Y ahora, creo que lo mío terminó por hoy. Le voy a dar la mano a Daniel, que es el historiador y el experto que les va a hablar mucho más de la época y del personaje. Siempre me voy a parar viejas mañas de profesor que cuestan sacarse. Antes que nada, muchas gracias sincera y profundamente a cada uno de ustedes que se tomaron el trabajo de venir a compartir esta experiencia con nosotros, que es muy importante, es el primer paso en un proyecto que se está volviendo cada vez más ambicioso y que tiene como objetivo fundamentalmente incentivar la investigación en torno a problemáticas no tan abordadas hasta ahora en la historiografía. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por una fecha, 13 de junio de 1863. El ministro del Interior en ese momento de la República Argentina, Guillermo Rawson, le mandó una carta al gobernador Lagraña de Corrientes pidiéndole información sobre Misiones. ¿Por qué? Porque a nivel nacional se empezó a considerar, ya en ese momento, estamos hablando del gobierno de Mitre, se empezó a hablar de la posibilidad de crear territorios nacionales. Se instaló el debate de lo que se terminaría concretando mucho después, por todos los conflictos de los años que siguieron, que incluyeron guerras civiles, la guerra de la Triple Alianza, etc. Pero el proyecto de crear territorios nacionales ya aparece en ese momento. Y la idea de crear territorios nacionales tenía que ver con pasar a manos del Estado Nacional determinados territorios. ¿Cuáles eran esos territorios? Territorios que estaban en manos de los pueblos originarios hasta ese momento todavía, Chaco, la Patagonia. Territorios que eran fronterizos y por lo tanto había que resguardar en cuanto a la construcción de una soberanía nacional en ese proceso en el que el Estado Nacional se estaba gestando. Y aparecen dos territorios ahí, los Andes, que terminó desapareciendo, un territorio nacional que existió, que terminó desapareciendo, que estaba hoy forma una parte de Salta, de Jujuy y de Catamarca, y Misiones entra ahí, por su condición de territorio fronterizo tanto con el Brasil como con Paraguay, y es un territorio que es los llanos. Ahí hay una cuestión política, que era la zona donde estaba dándose el levantamiento del Chacho Peñalosa en ese momento. Entonces la idea era controlar ese territorio efectivamente y se consideraba que las provincias no estaban pudiendo hacer eso. Entonces, en ese contexto se le pide informe a Corrientes y eso generó un desparramo en Corrientes. ¿Por qué? Porque para empezar nadie sabía demasiado sobre Misiones en el entorno gubernamental de Corrientes. Entonces lo que hace el gobierno es pedir informes, ¿sí?, a especialistas en torno a la temática de Misiones, que no eran muchos. Le piden un informe a pobladores de la zona. Aparece Manuel Borges de Rocha, por ejemplo, un antiguo poblador del Alto Uruguay, que empieza a escribir, por ejemplo, sobre la navegabilidad del río Uruguay, la potencialidad económica que tenía el transporte en torno al río Uruguay. Aparece Felipe Tamareu, al que después le vamos a encontrar acá como poblador de Trinchera de San José, y como impulsor de expediciones yerbateras en la época del Frente Extractivo. Tamareu da una descripción de lo que había, de la gente que había, las actividades económicas, y aparece un tal Francisco Rabe, ¿sí?, un alemán muy joven. Eso es algo que eso no está en el libro porque es algo que nos enteramos, como siempre pasa,
Yo cuando trabajaba con Machot siempre nos pasaba eso. Después que publicaba el libro hay gente que dice, yo tengo un dato que, bueno, ahora aparecieron datos muy interesantes, que lamentablemente no están en el libro. Nosotros no sabíamos ni dónde ni cuándo había nacido Rabe, ni cuándo murió. Y ahora sí tenemos una biografía más reconstruida y eso nos da la idea de que era una persona mucho más joven de la que nosotros creíamos. O sea, tenía apenas 26 años cuando era considerado por el gobierno de Corrientes como un experto en la cuestión de misiones. Y elabora uno de esos informes, el que se ve a la izquierda es el informe, y son considerados relevantes, importantes por el gobierno correntino estos informes, tanto que se dan a la prensa. ¿Sí? Esto que vemos son publicaciones en los periódicos correntinos. Y bueno, la pregunta que nos viene ahí, ¿quién era este Francisco Rabe para que se lo considere como uno de los grandes especialistas en la temática de misiones? Bueno, Francisco Rabe, en realidad Rabe no es su apellido. Francisco Joseph Bernhard es su apellido, Bernhard, no sé si alguien sabe alemán más que yo. Era varón de Rabe, era un noble y su madre era una princesa alemana que con 10 años de conocer territorios en los que el hombre nunca había estado, en una concepción así desbordantemente egocéntrica, porque cuando dice hombre está diciendo un europeo occidental en realidad. Y con 18 años se embarca hacia el Brasil, revalida su título en Río de Janeiro y se pone al servicio del gobierno de Río Grande do Sul, que estaba en pleno proceso de organización de colonias militares en la frontera del Alto Uruguay, y es ahí donde llega al Alto Uruguay. Su trabajo tiene cierta repercusión a ambas orillas del río Uruguay, a tal punto que el gobernador Pujol de Corrientes le propone llevar adelante una tarea similar, pero de este lado de la frontera. Cuando recorre el Alto Uruguay, él dice que se siente maravillado por el paisaje, por la selva, por la exuberancia, pero por algo que también había planteado en su momento Martín de Musí, que había recorrido la zona poquitos años antes que Rabe. El contraste entre la selva y la existencia de ruinas en el medio de la selva, algo que conmovía mucho la sensibilidad romántica del siglo XIX, y esa idea del fulgor de una civilización pasada, y ahí aparece lo más moderno, y bueno, la necesidad urgente de poner a explotar económicamente esa zona para recuperar esa riqueza perdida. ¿Cómo eran las misiones con las que se encontró Rabe? Para empezar, algo que Francisco me llamaba la atención cuando leyó el texto, algo que para mí era algo bastante común, pero cuando lee el texto otra persona que no está tan acostumbrada a la época, ve cosas que uno puede comer. Entonces, evidentemente, misiones en esa época no eran las misiones que conocemos hoy, eran unas misiones muy diferentes. Este es un mapa de la época, que es de Martín de Musí, que fue publicado en 1859, en donde aparece una misiones bastante diferente a la que conocemos hoy, bastante confusa. Los ejes ordenadores, eso es lo bueno que tiene Misiones, tiene dos ejes ordenadores que enseguida nos ubican en el espacio, que son el río Paraná y el río Uruguay. Y un detalle más de cerca del Alto Uruguay, los pueblos que conocemos: Santa María, San Javier, Concepción, San José, San Carlos, Mártires. Aparece el Salto, que debería ser el Moconá. Y aparece acá un lugar que va a ser muy importante, que es el Ñuguazú. El Ñuguazú en realidad tendría que estar un poquito más al centro de la provincia. El Ñuguazú sigue llamándose de la misma manera hasta el presente, solo que nosotros lo que hicimos es traducir la palabra en guaraní, le llamamos Campo Grande. Campo Grande era un enorme reservorio de yerba mate silvestre que había sido explotada ya en época de los jesuitas y que ahora empezaba a ser explotada desde San Javier a través de una antigua picada, y lo que planteaba, lo que se imaginó Rabe, bueno, ensanchar esa picada, ampliar la explotación de la yerba mate y generar un foco de colonización en esa zona, en un recorte territorial que él le llama un triángulo. Bueno, estos son los caminos, esto es posterior ya, pero nos da una idea de las vías de comunicación que existían en esa época.
estamos hablando de 1850. Esto es lo que por ahí resulta llamativo, ¿sí? Una época en la que supuestamente esto era un espacio vacío, ¿sí? La zona de litigio que aparece con el Paraguay hace que Rabe hable de un triángulo. El triángulo del que habla Rabe está delimitado, su lado más largo corre a lo largo del río Uruguay, llega hasta el Miriñay, sube hasta más o menos lo que hoy sería Posadas y vuelve hacia el Moconá, o sea que en el libro que van a leer no hay prácticamente referencia alguna a lo que para nosotros es naturalmente Misiones, que es el Alto Paraná. Rabe no conoció el Alto Paraná, no habla del Alto Paraná. Para él Misiones es el Alto Uruguay. Y si nos ponemos a pensar, es un proyecto de provincia que no fue. En realidad, sí, a mí me llama la atención también, probablemente porque trabajé mucho el tema, es un mapa bastante parecido a lo que era Misiones en la época de Andresito, ¿sí? Antes de la campaña de Candelaria. Y un recorte territorial que tiene su centro en Santo Tomé y no en Posadas, ¿sí? En ese proyecto de provincia o de territorio de Misiones, Santo Tomé cumpliría la misma función que después cumplió Posadas, inicialmente Trinchera de San José, como centro de localización de los empresarios, como centro de servicios, como centro administrativo. Y en el Alto Uruguay, lugares que estaban poblados pero con una población bastante dispersa, sobre todo San Javier. Estas Misiones de la década de 1850 es una década importante, la de 1850, porque por primera vez y de manera muy tímida empezamos a ver una presencia del Estado correntino en Misiones, cosa que hasta ese momento no ocurría, y eso tiene que ver un poco por el contexto geopolítico, un contexto en el que Carlos Antonio López, el presidente del Paraguay, parecía dispuesto a entregar el territorio de Misiones a la Argentina a condición de que Argentina reconociera su independencia, cosa que se plasmó en un tratado firmado entre Urquiza y Carlos Antonio López, que no llegó a implementarse porque el Congreso Nacional Argentino no aprobó ese tratado, pero parecía posible la ocupación de Misiones. Entonces aparecen las primeras autoridades. Si uno lee la fuente, estos son todos documentos que están en el archivo de Corrientes, que están esperando que ustedes vayan allá y empiecen a desempolvar eso. Es un ambiente parecido al del lejano oeste, una zona de inseguridad, la ley del más fuerte. Hay un documento que traje para leer, pero después si quieren les paso porque si no se va a hacer muy larga la charla, donde le designan como jefe político y militar de Misiones a un tipo que le escribe al gobierno y le dice: no, yo no quiero ser, yo no tengo fue acá, y le explica por qué, y le dice: acá si uno no está en condiciones de pagar una fuerza armada que sostenga la seguridad, no hay posibilidad alguna. Entonces, ¿quién termina siendo el jefe político y militar de Misiones? Manuel Toledo, que era uno de los dueños de los grandes establecimientos de la zona, que lo que hacía era pagar un grupo de puñal, dicen los textos, que mantenía el orden, o sea, a la vieja usanza. Pero es una presencia, es la primera autoridad designada por Corrientes que existe en la zona, ¿sí? En la zona de San Javier. Empiezan a aparecer jueces, primero jueces de paz en Santo Tomé, después jueces pedáneos ya en San Javier. Y eso nos está mostrando también que hay una intensificación de las actividades económicas. Hay establecimientos yerbateros, hay varios establecimientos yerbateros. Hay uno que es particularmente interesante, que es el de Pachi, por ejemplo, que estaba al norte de lo que hoy es San Javier, y que aparentemente estaba en funcionamiento ya en la década de 1840, y que gran parte de su producción la llevaba a Brasil, o sea, no pasaba por el control de Corrientes, y se empieza a explotar el Nuguazú. Pero no solo hay establecimientos yerbateros, o sea, para que haya un establecimiento yerbatero tienen que haber secaderos, tienen que haber instalaciones, tienen que haber noques, tienen que haber picadas, tienen que haber mulas que traigan y lleven, o sea, tiene que haber toda una estructura
que es más o menos, un poquito menos desarrollada, pero es más o menos similar a la que describió Avinson en su tesis, llamándole frente extractivo, pero vinculándola al Alto Paraná. Esto, décadas antes, ya precariamente se empieza a visualizar en el Alto Uruguay. Evidentemente hay un crecimiento demográfico, ¿sí? Hay antiguos guaraníes, misioneros, ya muy atravesados por el proceso de mestización. Hay correntinos que se escapan de los conflictos civiles permanentes en la década de 1830 a 1840. Hay muchos brasileños también escapando de los conflictos. Piensen que esta es la época en la que se termina la República Farroupilha, por ejemplo, y hay un importante grupo de refugiados que terminan de este lado del río Uruguay. Y algo que también se está... si quieren más de esto, tienen que comprar el fascículo 2. Hay un texto de Patricia Salas que habla de la presencia afro en esta época, que es algo también bastante poco estudiado hasta ahora. Quilombos de negros en la selva misionera. Quilombo entendido como asentamiento de esclavos que se escapaban y organizaban comunidades autónomas en el medio de la selva. Una sociedad muy heterogénea en la que ya aparece una incipiente élite que son los dueños de estos establecimientos, entre ellos Borges, Tamareu, el propio Toledo. Y lo que ve Rabe es una enorme potencialidad en todo esto. Falta un poco más de organización y la cosa va a funcionar. Es una imagen muy posterior, pero que nos da una idea de lo que era la vida en estos pobladores. Ahora, lo paradójico es que siguen hablando de que no hay población, no hay pobladores. O sea, con Martín de Musí también pasa lo mismo. No vive nadie, no hay absolutamente nadie, es un páramo. Pero después se lamenta porque los naranjales de los pueblos daban fruta, pero la gente se roba todas las frutas. Si no había nadie, o sea, ¿quién se llevó la naranja? Ahora, el que nos dio la clave, le encontró el agujero al mate de toda esta cuestión, es Esteban Esnicur, que plantea que la inexistencia de pobladores no quiere decir de que hubiera un vacío demográfico. Hay que ver qué se entendía como poblador en ese contexto ideológico del siglo XIX. En realidad, cuando Rabe, cuando Martín de Musí hablan de poblador, están hablando de alguien con un título de propiedad, un colonizador y preferentemente de origen europeo. Entonces, eso no había, ¿sí? Había indígenas, me olvidaron de mencionar también, hay poblaciones indígenas no reducidas, o sea, hay grupos Caingán todavía hasta muy cerca, que se acercan mucho más a San Javier de lo que habían estado en la época de los jesuitas. Hay tupíes, se llaman tupíes, pero en realidad son grupos guaraníes que no estaban, inclusive los de San Javier lo que plantean es como muy sintomático, dicen, hablan de la necesidad de reducir a esa gente para sacarle el estado de salvajismo en el que están y de paso que trabajen para nosotros. O sea, es bien un sistema precapitalista explícito, digamos, en esos documentos. Entonces, no hay pobladores, pero hay gente viviendo en esa zona. Y esa idea tiene mucha repercusión en el gobierno de Pujol. Juan Pujol es el gobernador de Corrientes en la época de la presidencia de Urquiza, la época en la que Buenos Aires está escindida de la Confederación, y Pujol tiene un proyecto bastante interesante para Corrientes que si hubiera tenido éxito hoy seríamos felizmente parte de una de las provincias más prósperas del litoral, que sería Corrientes. El proyecto de Pujol era incentivar la diversificación económica de Corrientes, y para eso un papel clave lo jugaba la explotación yerbatera. O sea, cómo lograr un modelo más diversificado y también impulsar la inmigración. Un proyecto que estaba muy lindo en los papeles, pero no había fondos como para llevarlo a cabo. Ese fue el gran problema, no de Pujol, sino de la Confederación. La insolvencia y la imposibilidad de materializar esos proyectos. Y esa idea de Pujol de sacar a Corrientes de la economía monoproductiva ganadera tenía también un trasfondo político, porque el paso de esa forma iba a debilitar a sus rivales políticos, que eran
los caudillos del sur de Corrientes, de Mercedes, de Cursucuatiá. Bueno, en ese contexto aparecen varios proyectos de colonización. Aparece el de Bonpland, por ejemplo, que, bueno, acá está Liliana Rojas, que trabajó con ese proyecto de Bonpland. El Bonpland, no el Bonpland que vino a Misiones en 1820, sino el Bonpland de 1850, ya de avanzada edad y que era reconocido como una autoridad tanto en Argentina como en Brasil. Bueno, él hace un proyecto de colonización de la ciudad de San Javier. El padre Gay, ese es un proyecto casi desconocido. El padre Gay, que era cura párroco de San Borja, también presenta en Corrientes un proyecto de colonización del Alto Uruguay, y por supuesto entre esos proyectos aparece el de Rabe. Rabe inclusive hace un mapa, este es un fragmento del mapa de Rabe, donde ubica, esto está descrito en el libro, la picada que iba desde San Javier hacia los yerbales del Ñuguazú, y que para él tenía una importancia estratégica para la explotación económica de la región. Era la picada que había que ensanchar para poder explotar mayormente esos yerbales. El problema es que había mucho entusiasmo pero poca plata, digamos. Entonces con Pujol no se dio, y después hay un contexto de inestabilidad política muy grande que tiene que ver con la guerra civil a nivel nacional, la batalla de Pavón, la segunda batalla de Cepeda. En todo este contexto hay cambios políticos muy profundos, y en la década de 1860 ya aparece con mucha fuerza el liberalismo mitrista en Corrientes, y los gobiernos liberales siguen considerando a Rabe como una autoridad en la temática misiones. Por eso le piden ese informe de 1863 con el que empezamos la charla. Pero, como diríamos, hoy le cajonean los proyectos. O sea, Rabe se desempeña como agrimensor. De hecho, trabaja en la zona de Saladas, delimita el pueblo. Trabaja como agrimensor y sigue presentando sus proyectos, y no encuentra respuesta alguna, hasta que finalmente se traslada a Buenos Aires, se convierte en profesor de matemática y geografía del Colegio Nacional de Buenos Aires, y desde Buenos Aires, digamos que descarga la bronca contenida contra el gobierno de Corrientes a través de este libro, que es el que reeditamos hoy, que esta es la tapa de la edición, no es la edición original, pero es la copia con la que contamos, que si se fijan es una fotocopia mía, que yo le saqué a una fotocopia que tenía Jorge Machón, que a su vez él fotocopió en el IGI en Resistencia, que a su vez, si ven los sellos, había sido fotocopiada del Museo Mitre. O sea, toda esa trayectoria nos está diciendo que es una obra bastante difícil de conseguir, una figurita difícil. Esta viene a ser la figurita de Messi, entre los viajeros del siglo XIX. Una obra que hoy justo estuve chequeando datos con Norma Bionzá, que es bibliotecaria de la Biblioteca Popular, y ella me dice que el único ejemplar original de 1869 que existe en Misiones está en la Biblioteca Caúl, acá en la facultad. Nadie más, a menos que haya una colección privada que tenga este libro, nadie más tiene ese libro. Tampoco está, por lo tanto, en repositorios en digitales. O sea que si quieren bajar en PDF, van a tener que comprar el libro y digitalizarlo primero. No está, es bastante difícil, es una obra bastante poco conocida, que, como decía Francisco, hasta ahora se manejó como algo entre especialistas. O sea, lo tenía Machón, lo tenía Nicur y unos pocos más. Y bueno, la idea es un poquito abrir la jugada a través de este libro para despertar el interés y lograr que que haya más y se discuta más esta época de la historia de Misiones. ¿En qué consiste este territorio de Misiones? El título ya es muy sintomático. Rabe lo que dice es, bueno, los correntinos no hicieron y no van a hacer absolutamente nada por Misiones, es peligroso que un territorio fronterizo esté sin colonizar. Entonces lo que él propone es crear el territorio de Misiones, o sea, separar el territorio de Misiones de la órbita correntina, algo que se materializaría más de 10 años después, pero también nos da una descripción muy interesante del contexto, de lo que era una expedición desde San Javier hasta el Yerbal del Ñuguazú, y presenta un proyecto de colonización.
mucho más no le voy a decir, porque si no, no van a comprar el libro, no es la idea. Pero la idea fundamental es esta, la de promover la investigación. Después, algo que a mí me llama, siempre me pregunté, bueno, ¿por qué después no sigue apareciendo Rabe? ¿Por qué cuando se discute la federalización de misiones no aparece Rabe como uno de los especialistas en misiones? Y bueno, esa es otra de las incógnitas que resolvimos hace días. No estaba en ese contexto porque murió en poco tiempo, a los 33 años, murió en la epidemia de fiebre amarilla que atacó la ciudad de Buenos Aires, y ahí murió Rabe. Y su libro, que habrá tenido una tirada muy limitada, permaneció en el olvido prácticamente en estos 150 años. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Esta es una etapa escasísimamente estudiada, ¿sí? Estuve chequeando y acá hay gente que sabe más que yo de este tema, así que me corrijan, pero hasta donde yo sé hay solo un libro que se ocupa de esta etapa comprendida entre 1830 y 1881, que es el libro de Mario Oscar Guerra, ¿sí? Que se llama Misiones entre Rosas y Avellaneda, que se publicó hace 46 años. ¿Sí? Y como su nombre lo indica, se ocupa de la parte política, institucional, de este entramado social, de toda esta compleja trama de relaciones que se da en torno a misiones. No hay prácticamente. Hay reseñas, referencias en obras más generales. Bolsi, por ejemplo, directamente habla del espacio vacío en esta época, pero contradictoriamente también habla de las actividades económicas de esa época, o sea que es bastante paradójica esa cuestión. La idea es esta, armar el rompecabezas, ¿sí? Esteban Esnihur tiene muchas piezas de ese rompecabezas de lo que eran misiones a mediados del siglo XIX, y las dio a conocer. Norma Oviedo, que está acá presente, también nos dio varias fichas, solo que no en esta zona del Alto Uruguay, sino en la trinchera, ¿sí? Bueno, ahora ustedes tienen que ir buscando más fichas para que en algún momento tengamos un panorama general de lo que eran misiones en esta época. Y estoy hablando de lo descriptivo, o sea, saber los hechos, qué pasó. No estamos hablando ni de enfoques teóricos, ni de interpretaciones posibles, ¿sí? O sea, hay tarea pendiente y un poquito de esa es... ahí me traicionó la docencia también, terminamos la clase con una tarea para la casa, digamos, que es el trabajo que nosotros vamos a hacer una parte y la idea es que ustedes hagan otra parte, y espero que disfruten de esta lectura y que en algún momento podamos tener una mirada del rompecabezas un poco más completa entre todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o opinión, crítica. Yo quería preguntarle si hay una vinculación entre Francisco Rabe y hay familias acá en la zona de San Vicente y el Soberbio con ese mismo apellido, familias alemanas que llevan ese apellido. Mira, Que los conocí hace medio siglo ya, digamos. nosotros Son muchos. hasta ayer no sabíamos ni cuándo nació Rabe, o sea que... ¿Viste el proceso colonizador de los adventistas en la zona ahí? Sí, en Jardín América hay Rabe. Yo tuve compañeras de secundaria y alumnos que eran Rabe. O sea, hay familia de apellido Rabe. No sé si tendrán algún pariente. Porque sí, Rabe tuvo varios hijos, o sea, se casó, tuvo hijos, y hasta ahí llegamos con el árbol genealógico. Eso, no te sabría decir. ¿Qué estaban tocando en el dibujo eso, los que estaban con la guitarra ahí? No sé qué han estado tocando. ¿No sabes? Balseado, ¿qué es eso?